Alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Un mundo que ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, dando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Hermanos y hermanas, buenos días. Iniciamos hoy la Semana Santa con el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Nos unimos a toda la Iglesia que en este día salimos al encuentro de Cristo victorioso, conmemorando su entrada triunfal a Jerusalén, para que Él también entre a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, entre a nuestros hogares y corazones, para que Él sea el Rey de nuestra vida, que nos traiga el amor y la sanación de Dios. Oramos por todos los enfermos que han contraído el coronavirus, por un amigo de nuestra comunidad, por Enrique Amaya y por todas las personas que se conviertan a nuestras oraciones, eterno descanso de Gonzalo Lazalde, y pedimos también por todos los médicos, enfermeras y por todo el pueblo cristiano que con fe y esperanza iniciamos esta Semana Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor, la misericordia y el perdón de Dios esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, Dios nos ama y nos invita a acercarnos a Él con la confianza de hijos, con un corazón contrito y arrepentido, para que recibamos el perdón y la gracia por nuestro arrepentimiento. Y suplicamos su misericordia diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es bueno y misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y un día nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad,
Concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. El Señor Dios me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para aconsejar como es debido al que está aburrido. Cada mañana Él me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Dios me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a quienes me tiraban la barba. Y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Dios viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedas lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, que era de condición divina, no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, gloria y gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús. Dios lo bendiga, el Espíritu Santo lo ilumine para comprobar realmente la
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la pasión del Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. En aquel tiempo, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán para que se los entregue? Ellos le aseguraron 30 monedas de plata, y desde ese instante comenzó a buscar una ocasión para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Jesús les contestó: Vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes, uno por uno se pusieron a preguntarle. ¿Seré yo, Señor? Él contestó: El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. El Hijo del Hombre se va, como dice la Escritura, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para aquel hombre no haber nacido. Judas, el que iba a entregarlo, le preguntó también. ¿Seré acaso yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se las dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por todos, para que se perdonen los pecados. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la uva hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el Cerro de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes van a delicionarse de mí esta noche, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: Aunque todos dejen de creer en ti, yo nunca vacilaré. Jesús le replicó: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir, no renegaré de ti. Y todos los discípulos decían lo mismo. Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntese aquí mientras yo voy más allá a orar. Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: Siento una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí velando conmigo. Fue un poco más lejos y postrándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro: De modo que no han tenido valor de acompañarme ni una hora. Estén despiertos y orando para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo, se apartó por segunda vez a orar y dijo: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Después volvió
y los halló dormidos de nuevo, porque se les cerraban los ojos del sueño. Los dejó y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después volvió a donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está muy cerca el que me va a entregar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, armada de espadas y de palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. Pues bien, el traidor les había dado esta señal. El que yo bese, ese es, arréstenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron, detuvieron a Jesús y se lo llevaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al sirviente del jefe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá también por la espada. ¿No crees que puedo llamar a mi Padre y al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero entonces no se cumpliría la Escritura donde se afirma que esto debe suceder. En ese momento Jesús dijo al tropel de la gente: Salieron a arrestarme con espadas y palos como a un ladrón. Sin embargo, yo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me arrestaron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron hasta Caifás, jefe de los sacerdotes. Allí se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del jefe de los sacerdotes. Entró en el patio y se sentó con los sirvientes para saber el final. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa en contra de Jesús para condenarlo a muerte. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no hallaban nada que lo condenara. Por último, llegaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Con esto, poniéndose de pie el jefe de los sacerdotes, preguntó a Jesús: ¿Nada contestas a las declaraciones de los testigos en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: Yo te ordeno de parte del verdadero Dios que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Así es, tal y como acabas de decir. Yo les anuncio además que a partir de hoy ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, viniendo sobre las nubes. Entonces el jefe de los sacerdotes rasgó sus ropas diciendo: Ha blasfemado, ¿para que necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír. Él insultó contra Dios. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: Merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle bofetados diciéndole: Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y acercándose, una muchachita de la clase le dijo: Tú también eres de los que andaban con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo: No entiendo lo que dices. Yendo hacia la entrada, lo vio otra sirvienta que le dijo a los presentes: Este estaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez jurando: No conozco a ese hombre. Poco después se le acercaron los que estaban ahí y le dijeron: Tú eres también de esos que andaban con Jesús. Se nota en tu modo de hablar. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre, y al momento cantó el gallo.
Y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho. Antes del canto del gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraban una reunión para ver la manera de cómo hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes de los judíos, diciéndoles: He pecado, entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿Qué nos importa eso a nosotros? Ese asunto tuyo. Entonces él, lanzando las monedas en el templo, fue a ahorcarse. Los sacerdotes recogieron las monedas, pero pensaron: No se puede echar este dinero en la caja del templo, porque es el precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de los extranjeros. Por eso en ese lugar se llama hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron 30 monedas de plata, que fue el precio en el que tasaron los hijos de Israel, y lo dieron por el campo del alfarero, tal como dispuso el Señor. Jesús compareció ante el gobernador Poncio Pilato, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Estaban acusándole los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, pero él no contestó nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todos los cargos que te hacen? Pero él no contestó ninguna pregunta, de modo que el gobernador no sabía qué pensar. Con la ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. Había entonces un prisionero famoso, llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos: ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ya que sabía que se lo habían entregado por envidia, mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron a la gente que pidieran la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿Cuál de los dos quieren que les deje libre? ellos contestaron: A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron. Que sea crucificado. Pilato insistió, ¿Qué maldad ha hecho? pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes. Que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. Es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que había trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le escupían en la cara y quitándole la caña le pegaban en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron la capa del soldado, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo.
Ahí lo crucificaron y después echaron suertes para repartirse la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía, porque lo habían condenado: este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y lo insultaban diciendo: Hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, líbrate del suplico, baja de la cruz si eres hijo de Dios. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley lo insultaban diciéndole: Hola, tú que derribas el templo y lo reedificas en 3 días, líbrate del suplico, baja de la cruz si eres hijo de Dios. Los jefes insistían, los jefes de los judíos y los maestros de la ley le seguían insultando diciéndole: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo libre, puesto que él mismo decía: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió la tierra de tinieblas. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola a la punta de la caña, le daba de beber. Otros decían: déjalo, vamos a ver si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. De rodillas. De pie. En ese mismo instante, la cortina del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. Además, tembló la tierra y hubo rocas que se partieron. También algunos sepulcros se abrieron y fueron resucitados los cuerpos de muchos creyentes. Estos salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban allí observando de lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirle, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, vino un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca que se había hecho para sí mismo. Después movió una gran piedra redonda para que sirviera de puerta y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. El día siguiente, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron juntos ante Pilato para decirle: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando todavía vivía: después de 3 días resucitaré. Por eso, manda que se ha asegurado el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos.
Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen los soldados, vayan y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos, pues, fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellando la piedra y poniendo centinelas. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, hoy iniciamos la Semana Santa, en la cual conmemoramos el misterio central de nuestra fe cristiana, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta Semana Santa comienza con el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, en el cual recordamos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. El pueblo agradecido y reconociendo que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, salieron al encuentro de Jesús, tomando rama de los olivos y extendiendo sus mantos por donde Él iba a pasar. No era la alfombra roja de los Grammys, de los premios Grammys. Era la alfombra que ponían de diferentes colores con los mantos de aquellos que agradecían todo lo que Jesús había hecho por ellos, por sus familiares, al multiplicar los panes, al sanar a los enfermos, al resucitar a los muertos. Que con vítores, como nos dice el profeta Zacarías, salían alegres cantando y vitoreando: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en nombre del Señor. Es fácil reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, por sus enseñanzas y por los milagros y prodigios que Él realizó, como ningún otro. Es fácil reconocer el poder con que Cristo actuaba. Nadie antes, ni ahora, ni después lo hará, solo Él. Lo difícil es poder seguirlo después de estos días, poder acompañarlo hasta el Calvario, estar dispuesto también a cargar nuestra cruz y aceptar morir en nuestra cruz como Él, derramar nuestra sangre como Él. Eso es lo difícil y es ahí donde realmente nosotros vamos a demostrar qué grande es nuestro amor por Cristo. La Semana Santa es el corazón de nuestra fe cristiana, porque en ella nosotros conmemoramos los acontecimientos que nos dieron vida y salvación. Por eso, como decía el apóstol Pablo, por sus heridas somos sanados. Para decirnos que todos nosotros hemos nacido de la pasión de Cristo, de su sufrimiento, de esa muerte que ha traído vida y resurrección para todos. Pero también en la lectura del Evangelio que hemos escuchado hoy sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, si la leemos con detención, podemos descubrir en ella que tan fieles discípulos somos de Cristo. Podremos descubrir también que en ciertos momentos de nuestra vida podemos actuar o comportarnos como Pedro, con miedo, con cobardía, y negar que conocemos a Jesús, nuestro Maestro y Salvador. O podemos actuar como Judas, que lleno de la ambición
vendió a su maestro por 30 monedas de plata. ¿Cuántas veces nosotros vendemos al Señor por un plato de lenteja, por unos tacos? Lo vendemos por congraciarnos con aquellos que se sienten orgullosos de ser ateos, de ser incrédulos, de rechazar a Cristo. Es en esta semana donde nosotros podemos afianzarnos, confirmarnos en nuestra fe y fidelidad a Cristo como discípulos fieles, dispuestos a acompañarlo en esta vía dolorosa, siendo fieles a la enseñanza que Él nos ha dado, cuando nos ha dicho: no hay amor más grande que dar la vida por los que amamos. Si de verdad estamos dispuestos a dar la vida por Cristo y por nuestros hermanos. Al celebrar hoy la pasión de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero invitarlos a ustedes a que hagamos un Via Crucis breve. Les propongo 3 estaciones. La primera estación, nos vamos a Getsemaní, al huerto de los olivos, para estar con Cristo como aquellos discípulos Pedro, Juan y Santiago. Allí, en el huerto de los olivos, en Getsemaní, Cristo sintió tristeza y angustia, sintió la soledad, sintió la muerte de cara a Él. Y le dijo a sus discípulos: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí orando mientras yo voy más allá también a orar. Ese es Jesús irreconocible, el que le decía al mar y al viento: cálmense, y le obedecía. El que nos decía: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Ahora está profundamente triste, lleno de angustia y de miedo, y cae rostro en tierra y sudando gotas gruesas de sangre, tembloroso, ora al Padre diciéndole: Padre, si es posible que no tenga que beber este cáliz de amargura, aléjalo de mí. La palabra clave es cáliz, el cáliz que contiene todo el pecado de la humanidad, todos los odios, los rencores, la blasfemia, los crímenes, todas las injusticias, la explotación, las mentiras, el engaño, las infidelidades, todos los abortos, los divorcios, todos los secuestros, todos los maltratos, todas las maneras como nosotros hemos pecado. Ahora Cristo carga con el peso de nuestras culpas, que rebosa a ese cáliz de amargura, que más que cáliz parece una pirámide invertida, que le aplasta el pecho y que lo hace sentir profundo dolor y pesar. Por eso le suplica al Padre: Padre, si es posible que no tenga que beber este cáliz de amargura, aléjalo. El Padre lo fortalece y Cristo recapacita diciendo: mas no se haga mi voluntad, sino siempre la tuya. Hubo como una nube que llegó sobre el universo cuando Cristo está en ese momento débil de tentación, en el que pide al Padre alejar el cáliz de la amargura y no tener que beberlo. Pero luego se corre esa nube
y vuelve a brillar la luz de Dios, la gracia, que hace que Cristo pueda decir: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tu voluntad es que tenga que beber este cáliz de amargura, lo beberé hasta la última gota, con tal de que se cumpla tu voluntad y toda la humanidad quede reconciliado con el Padre Celestial. Y en ese instante se iluminó de nuevo todo el firmamento y todo el universo, cuando Cristo aceptó, se reconfirmó en su voluntad de ser el redentor de toda la humanidad, de ser el reconciliador entre Dios y todos los seres humanos. Cristo aceptó. Encontró a sus apóstoles dormidos, que no habían podido orar con Él ni una hora, y les dice: ¿no han podido ustedes ni una hora orar? Oren, porque el espíritu está listo, pero la carne es débil. Para decirnos: manténganse en oración para tener la fuerza de vencer las tentaciones, como Él acabó de vencerlas orando al Padre. Cristo allí en el Gólgota representa a todos los seres humanos, especialmente a aquellos que les ha tocado vivir esa hora oscura y tenebrosa. A esa humanidad que, como hoy, vivimos una hora oscura y tenebrosa, amenazados por el coronavirus, y que nos sentimos en la cuarentena, encerrados en nuestras casas, amenazados por un enemigo invisible, impotentes e incapaces, esperanzados solo en la voluntad de Dios. Como se encuentran tantos secuestrados que están maniatados, vendados, con una pistola o un fusil en la frente, que están poniéndole un precio a su vida, a su libertad. Así se encuentran tantos enfermos en las sesiones de cuidados intensivos, entubados, quietos, esperanzados solo en la misericordia de Dios, o tantos ancianos y enfermos en los pasillos de los hospitales o abandonados en sus casas. Tantos migrantes en los desiertos o en las cárceles, separados de sus hijos, de sus esposas, de su familia, sometidos por una ley cruel que los hace reos por buscar libertad, por buscar seguridad y bienestar para su familia. Cristo lo representa ahí en el huerto de los olivos. ¿Cuánto Getsemaní hay en el mundo, en nuestras ciudades, en los caminos, en las carreteras, en los hogares, en nuestros corazones? Esos Getsemaní, esos huertos de los olivos, donde tantos niños que son abusados, abortados, no pueden hacer nada para defenderse ante la crueldad y la perversidad de aquellos que se dedican a maltratar, a abusar, a matar, a abortar. Ese es Jesús, el que en ese momento de dolor se ve débil e impotente y sabe que la fuerza solo le viene de Dios. Vamos ahora a la segunda estación, en el pretorio o palacio de Pilatos. Quisiera recordar con ustedes esta escena de un cuadro que pintó un flamenco en el siglo XVI de Jesús en el pretorio ante Pilato. Nos muestra a Jesús que tiene una corona de espinas sobre su cabeza. Parece que es una corona que se acaba de hacer porque todavía tiene florecita, pero tiene unas espinas punzantes que se clavaron en la cabeza de Jesús, porque no se la pusieron con amabilidad ni le quitaron las espinas, porque no era una obra de teatro. Cogen la rama y arman una corona rústica y se la meten con dureza y comienza a sangrar.
el rostro de Jesús se ve ensangrentado, una sangre que se mezcla con sudor y lágrimas. Es un Jesús desfigurado, un Jesús lleno de dolor, de tristeza. Su boca se ve entreabierta como aquel que tiene dificultad para respirar, pero sus ojos están llenos de tristeza porque Él está llorando, así como lloró desde el huerto de los olivos mirando hacia Jerusalén, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, he querido reunirte como una gallina con sus pollitos, pero tú no has querido. Ahora Cristo llora, no por Él, llora por nosotros, que a pesar de sus muchas humillaciones y sufrimientos, seguimos pecando, ofendiéndolo, clavándolo en la cruz, cuando lo hacemos con uno de nuestros hermanos, como Él lo ha dicho: lo que haces con uno de estos, mis hermanos, lo haces conmigo. Llora al vernos tan obstinados en la maldad y en el pecado. Pero también en este cuadro vemos a un Jesús con las manos maniatadas de la muñeca a los dedos. No tiene movimiento ni en sus dedos ni en sus manos. Maniatado, inmóvil, sin libertad, sometido. Así como vemos imágenes de personas que cuando están secuestradas le ponen vendas y le tapan la boca y le ponen esposas, cadenas. O cuando vemos a tantos hermanos entubados allí en una clínica, o a tantas personas que son víctimas del sadomasoquismo, de personas que los amarran para abusarlos, para maltratarlos, para pegarles, para causarles sufrimiento, y gozan viendo sufrir a los demás, como aquellos que torturan, como aquellos que someten al niño o a la niña y los prostituyen para darle rienda suelta a su bajeza, a su lujuria. Así está Jesús maniatado. Ese es el Jesús allí frente a Pilato en unas condiciones tan humillantes. Por eso sale Pilato y dice: ese homo, miren a ese hombre, miren a este que decía que era el rey de los judíos, ahora maniatado, sometido, humillado. Ese es Jesús el que pasó por tantas humillaciones para redimirnos y salvarnos. Los invito ahora a que pasemos a la tercera escena de este breve Vía Crucis en el Calvario. Ahí está Jesús clavado en la cruz en medio de dos malhechores, porque Él fue tratado como un malhechor. Ahí está Cristo clavado en la cruz. 3 clavos lo tienen maniatado al madero de la cruz. Se siente solo, siente el dolor de la pasión, sin movimiento. Y allí Cristo dice unas palabras que vienen en el Salmo 21, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una queja, es una oración que Cristo hace en nombre de toda la humanidad, de todos los que son crucificados, de todos los que son maniatados, de todos los que son torturados, humillados, para que cuando llegue esa hora oscura en nuestra vida podamos recordar sus palabras. Cristo sintió el frío, el dolor del silencio de Dios. Sintió hasta el abandono no solo de sus discípulos, sino también del mismo Dios Padre. Y por eso dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces en nuestra vida,
¿Cuántos seres humanos les ha tocado vivir situaciones semejantes a la de Cristo, en las que en su enfermedad, en su dolor, en su sufrimiento, en su desgracia, hoy toda la humanidad amenazada por el coronavirus, o los países que han sufrido devastadoramente el contagio del coronavirus, pueden decir con Jesús: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué has abandonado a tu pueblo, a la humanidad? Sentimos el frío del silencio de Dios. Cristo lo experimentó. Silencio que duele. Pero Dios nunca nos abandona, y por eso Cristo, sus últimas palabras en la cruz son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, de ti salí y a ti vuelvo. Mi cuerpo está destrozado, pero mi alma está intacta. Te pertenece a ti. En tus santísimas manos me abandono, me confío. Cristo empezó a los 12 años diciendo allí en el templo a su madre, después de haberse perdido 3 días: no sabía que debía estar en las cosas de mi Padre. Fueron sus primeras palabras en la Biblia, hablándonos del Padre, y muere en la cruz encomendándose al Padre, porque Él siempre fue fiel. No fue fácil, con dificultades, pero siempre fue fiel. Se abandona al Padre. Ojalá que también nosotros, en medio de esta pandemia del coronavirus, en medio de la tragedia humana que vivimos en estos días, podamos también con Jesús decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero finalmente nuestras palabras deben ser: Papito Dios, en ti confiamos. Tu misericordia es nuestra salvación. Ayúdanos, y pedirlo con fe y confianza. Pero ante todos los crucificados del mundo siempre aparece la figura de José de Arimatea. Aquel hombre que tuvo el valor de ir a pedirle a Pilato permiso para bajar a Cristo de la cruz y darle sepultura. En José de Arimatea estamos representados todos los discípulos fieles de Cristo, para que con valentía podamos enfrentar a las fuerzas del mal, a los que crucifican, a los que torturan, a los que matan, a los que explotan, para ir a ser la voz de los sin voz, para ir a hablar en nombre de aquellos que sufren las injusticias, para hablar en nombre de los inocentes. ¿Cuántas organizaciones sociales trabajan por los migrantes, hablan por los niños abortados, hablan por los ancianos, hablan por las injusticias de nuestra sociedad, hablan por los trabajadores del campo que son explotados? Esos son los José de Arimatea que necesita hoy nuestra sociedad, y cada uno de nosotros deberíamos ser un José de Arimatea. Tener el valor de hablar siempre en nombre de los que son injustamente tratados con crueldad, con explotación y desprecio. Pero no podría terminar esta reflexión sin referirme a aquella valiente mujer llamada María de Nazaret, que estuvo ahí al pie de la cruz. Nadie como ella experimentó el dolor, la humillación y la muerte del mejor hijo. ¿Cuántas veces se acercó ella a abrazar los pies de su hijo en la cruz? ¿Y cuántos empujones? Con la mano y con las lanzas, los soldados le decían: oye, pero esta mujer parece una mosca, no se quita de aquí. Y la empujaban, pero no importaba, ella volvía por lo menos a decirle a su hijo desde el abrazo en los pies, aunque se untara de la sangre de su hijo, la sangre que ella le había dado, ella quería decirle a Jesús: no estás solo, aquí estoy contigo y estoy sufriendo esta cruz contigo, como lo anunció el anciano Simeón cuando lo presentaron al templo. Una espada atravesará tu corazón, no solo la de su hijo, sino también la de esta madre llena de dolor.
¿Quién como María experimentó también el dolor y el frío del silencio de Dios? ¿Quién como María experimentó la pasión y muerte de su Hijo en esa imagen que nos da Miguel Ángel de la Virgen de la Piedad, cuando ella carga en sus brazos a su Hijo muerto? Sin embargo, ella lo acompañó hasta el sepulcro. Solo se vino del Gólgota cuando su hijo quedó en el sepulcro que le había prestado José de Arimatea. Y bajó del sepulcro de allá del Gólgota, no protestando contra Dios, no tirándole dedo a Dios, no diciendo o hablando, o protestando, o reclamando, sino que ella bajó del Gólgota en silencio, llorando y orando, y confiando en que la última palabra siempre la tiene el Padre Celestial. Ella esperó esa respuesta y al tercer día llegó. Esa es María, la mujer de la fe, de la esperanza, la mujer del consuelo. Ella es abogada nuestra, ella es la que nos enseña cómo vivir nuestra fe en momentos de dolor, de crisis, cómo saber, confiar y esperar que la respuesta de Dios llega. Por eso ella en silencio oraba y lloraba. Es lo que debemos hacer nosotros ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la enfermedad, ante el coronavirus, ante la pandemia, como ella, orar y saber esperar que Dios nunca falla. Él todo lo que dice lo cumple y Él nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho: el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Ese es Jesús que nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Este es Jesús, el que clavado en la cruz sigue siendo para nosotros nuestra esperanza, vida nuestra, el que al morir nos da vida. Por eso en su muerte todos recibimos la vida y la salvación. Por eso, así como decimos en el rosario de la Divina Misericordia, que por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión que Él vivió, pero también en el Via Crucis, todos decimos: te adoramos y te bendecimos, Jesús, porque por tu muerte has perdonado mis pecados y los del mundo entero. Te adoramos y te bendecimos, porque por tu pasión y tu muerte has redimido al mundo y a mí. A todos nos ha redimido el Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar la vida en Cristo Jesús, la resurrección, que con el precio de una muerte dolorosa Él ha conquistado para todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que renovemos nuestra fe en este domingo de Ramos con fe y confianza en Cristo. Queridos hermanos y hermanas, ¿ustedes creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Ustedes creen en Jesucristo, el Hijo de Dios y de María, que pasó haciendo el bien, murió, resucitó y está a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos todo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, proclamemos a Jesús Nazareno con hosanas como el pueblo judío, porque Él con su vida, pasión y muerte y resurrección nos ha enseñado el camino de la salvación. Y digamos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Por la Iglesia, para que la celebración del misterio pascual nos lleve a una mayor apreciación de nuestro bautismo en la muerte y resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
por los líderes de las naciones, para que sus decisiones traigan justicia y equidad para todos, roguemos al Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Por los cristianos alrededor del mundo, para que nuestro recuerdo anual de los eventos que nos trajeron la salvación nos lleven a redoblar los esfuerzos para conseguir la paz en el mundo, roguemos al Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Por los que recibirán el bautismo el sábado santo, para que sean fortalecidos en estas últimas semanas de preparación y oración, roguemos al Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Por los enfermos, para que encuentren la sanación y el alivio a su dolor en el poder de la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Por los difuntos, para que encuentren en el reino celestial, rodeados a todos los santos, roguemos al Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Oh Dios, escucha las súplicas de tu pueblo y atiéndela por la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestro delito y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y santos y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar: llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, con nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, con San Pío X, patrono de esta parroquia, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirmes en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Marc, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado hoy en tu presencia. Te pedimos por la salud de Enrique Amaya, por el eterno descanso de Gonzalo Lazalde, de Felipe Valencia, por todos los que han muerto por el coronavirus, para que tengan la felicidad del cielo, por los que están enfermos, los que lo han contraído, para que les dé la sanación. Cuida de los médicos y enfermeras, de las autoridades y los oficiales que trabajan en las ciudades, por las familias en cuarentena, para que traigas la paz y la reconciliación, para que nos dé la sanación y la fortaleza en nuestra fe, por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, para que reciban nuestras plegarias y fortalezcan nuestra fe y esperanza, hasta que un día juntos lleguemos a la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lleno de amor y gratitud, porque Dios Padre en su Hijo nos ha dado nuestro Redentor, oramos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de acostumbrarnos a vivir y morir en pecado mortal. Líbranos de la pandemia del coronavirus. Líbranos del egoísmo, de los odios y rencores, de no reconocerte y servirte en los pobres y necesitados. Líbranos sobre todo de perder la amistad y comunión con Dios, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Pidamos a Dios que nos conceda vivir sanos, unidos y en paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el que con su pasión, muerte y resurrección ha realizado la obra redentora para todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te amo, Hoy me puedes oír. su espíritu está aquí. Tan cierto Como el aire que respiro. cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te amo y me Puedes oír. De pie, por favor. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, que se haga tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos has dado la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos anuncios. Pueden sentarse. Hola, buenas tardes. El obispo ha postergado la bendición de ramos o palmas para otra fecha.
Se recomienda que permanezcan en sus casas. Pueden hacer la comunión espiritual mediante la oración indicada para este propósito. Les recordamos que en las páginas de internet está la oración, sanpioselpaso.org. La oficina de la parroquia está cerrada hasta nueva orden de la diócesis. Si tiene alguna urgencia, deje sus mensajes en el teléfono o en la web y le responderemos en cuanto nos sea posible. Les recuerdo que todas las actividades de los ministerios están suspendidas. La iglesia continuará abierta durante el día para que vengan a hacer sus oraciones. Les recomendamos y les recordamos que deben ser individuales, no pueden venir en grupos por lo del coronavirus que estamos tratando de cuidarnos. Favor de mantener la distancia unos de otros para evitar el contagio. Les recuerdo, y es importante que tengamos presente, que la parroquia continúa con su misión. Seguimos orando, seguimos celebrando misas, las misas diarias a las 7 a.m. en privado. Les agradecemos que envíen sus ofrendas dominical y donaciones para las necesidades de la parroquia. Pueden hacerlo por correo, usando las aplicaciones electrónicas o trayendo su sobre y poniéndolo por la rejilla de la puerta de la oficina parroquial. Seguimos unidos en la oración, pidiendo a Dios nos libere de esta pandemia del coronavirus, por la sanación de los enfermos, por los trabajadores de la salud, por los oficiales y autoridades civiles y religiosos, y por todas las familias en la cuarentena. Bendiciones. Miren, y al igual que el Evangelio, que es noticia, buena nueva. Tuvimos una buena nueva en la semana y les recuerdo que nuestro sacerdote, el padre Wilson Cuevas, cumplió años. ¿Cuántos? No sé todavía cuántos, no me ha querido decir, pero por favor, guárdenle sus abrazos y mándele correos y mándele felicitaciones porque cumplió años en la semana. Les agradezco todo lo que han hecho por la parroquia. Les recuerdo que el boletín se encuentra en las páginas electrónicas y no dejen de escuchar la estación más famosa del mundo mundial, Radio San Pío. Dios los bendiga. Muy amable, gracias. Quería también decirles que la diócesis ha mandado un documento donde nos dice la Semana Santa en casa. Vamos a tener el Tríduo Pascual que va a ser el jueves, viernes y sábado santo. El jueves tenemos la misa en español a las 6 y la de inglés a las 8. No va a haber adoración a Jesús sacramentado, solamente estos dos servicios, español e inglés. Lo mismo el viernes sería 6 de la tarde, la misa en español y a las 8 en inglés. El jueves santo ustedes pueden en su casa reunirse con la familia, compartir un pan, rezar el Padre Nuestro y hacer una lectura bíblica de la última cena de Jesús con sus apóstoles. El viernes pueden tener un crucifijo sobre su mesa, orar el Padre Nuestro y luego pasar el crucifijo a cada uno para que mediten sobre la pasión de Cristo. Pueden leer la pasión de Cristo en el Evangelio de San Juan, los últimos capítulos, para que podamos agradecer y también unirnos a todo lo que Cristo pagó y sufrió por nuestra salvación. Y el sábado santo pueden prender un cirio en la mesa de su comedor que nos recuerda a Cristo resucitado, y pueden cantar cantos de aleluya para darle gracias al Señor, para que su resurrección, la luz de su presencia llegue a los hogares de nuestra ciudad. Oremos para pedirle al Señor que nos libere de esta pandemia del coronavirus. Sigamos orando con fe y esperanza como María, porque pronto llegará la respuesta. Dios nunca abandona ni descuida a sus hijos, y tenemos la fe y la confianza, unidos con la Santísima Virgen y con nuestro Papa Francisco, de que esta oración que él hace y sus celebraciones nos van a ayudar a nosotros a poder recibir la misericordia de Dios. A todos gracias y un saludo para todos nuestros feligreses, todos los que nos sintonizan a través de Radio San Pío y por el Facebook de la radio. Gracias al diácono Ricardo Correla, que ha venido hoy con su esposa Betty, y que todos ustedes, estos hermanos que vienen a representar la comunidad, gracias. Tratemos de, por lo menos por teléfono, de comunicarnos para animarnos y consolarnos en la fe. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición permanezca con nosotros. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.
Y gracias también a Jorge Gutiérrez que nos hace esta transmisión y a todas las personas que nos colaboran en Radio San Pío, a todas nuestras comunidades unidos en la oración y también por estos medios electrónicos para poder mantener el fervor. La misa va a estar en el Facebook, la pueden ver a cualquier hora de hoy o de esta semana. Dios los bendiga, una feliz Semana Santa en el Señor y la esperanza de que la resurrección de Cristo traiga vida nueva y que nos libere de esta pandemia para que podamos volver a juntarnos con los hermanos que ahora están en casa para celebrar con gozo la resurrección del Señor. Que tengan todos una Semana Santa llena del amor de Dios. Amén. Un canto. Levantará.